Vamos ahora con la última parte del tema de funciones, concretamente con el apartado de funciones cuadráticas o parábolas. Este tipo de funciones tienen esta forma: un número real que multiplica a x al cuadrado más otro número real que multiplica a x más un término independiente. Y necesariamente a tiene que ser distinto de 0, porque si fuera 0, lo que tendríamos sería una recta. Esto se anularía. Bueno, las funciones de este tipo se llaman parábolas. En estos momentos, para dibujar una función de este tipo, lo único que podríamos hacer sería construir una tabla de valores dándole a x distintos valores, calcular los correspondientes valores de la y dibujar en el plano esos puntos y unirlos. Tenemos que saber que este tipo de funciones, su representación gráfica es una curva de este tipo. Vamos a ver estos dos primeros ejemplos y después aprenderemos a representarlas, a dibujarlas. Vamos a ver este primer ejemplo: y igual a x cuadrado menos 6x más 11. Su representación gráfica es esta de aquí. Veremos a continuación en qué influyen los valores de a, de b y de c en la representación gráfica de la parábola. Lo que sí os puedo ir adelantando es que si el coeficiente principal a es mayor que 0, las ramas de la parábola van hacia arriba. Y si el coeficiente principal es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. Este punto que os estoy marcando y este se llaman vértice de la parábola. Estos dos puntos se llaman vértice de la parábola. Vamos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo vemos que las ramas van hacia arriba y el vértice es un mínimo absoluto. Fijaros que en este caso la función no corta al eje de abscisas, no corta al eje horizontal y corta al eje vertical. Tiene un punto de corte con el eje vertical. En este otro caso, fijaros que las ramas van hacia abajo, como vimos antes, coeficiente principal negativo, y si las ramas van hacia abajo, el vértice es un máximo absoluto. En este caso, fijaros que tenemos dos puntos de corte con el eje de abscisas, el eje horizontal, y tenemos un punto de corte con el eje vertical. A continuación, lo que vamos a ver es cómo influyen los valores de estos tres coeficientes en la representación gráfica de las parábolas. Aquí tenemos una parábola. Fijaros la forma que tiene. Su trazo es un trazo curvo y recordamos que este punto de aquí se llama vértice. Tanto este punto como otros que os voy a señalar vamos a aprender a calcularlos para poder representar gráficamente la parábola. Este sería el punto de corte con el eje horizontal, este sería el otro punto de corte con el eje horizontal y este sería el punto de corte con el eje vertical. Vértice y puntos de corte con los ejes. Y fijaros que la recta vertical que pasa por el vértice es un eje de simetría de la parábola. Ahora lo que vamos a ver es el comportamiento de la gráfica de la función en función de los valores
de los parámetros a, b y c. Fijaros que si a, que es el coeficiente de x al cuadrado, es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba. Y si este coeficiente es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. No puede ser 0 porque si no, esta función ya no sería una parábola. Fijaros qué es lo que sucede si aumentamos el valor de ese coeficiente, es positivo, las ramas van hacia arriba, pero las ramas cada vez se estrechan más. En cambio, si lo hacemos cada vez más pequeño, se alejan más, y si es negativo, las ramas van hacia abajo. Fijaros. ¿Qué es lo que hace el coeficiente b? Bueno, pues el coeficiente b, si es positivo, lo que hace es mover la gráfica hacia la izquierda. Y si es negativo, la mueve hacia la derecha. Pero fijaros que en ese movimiento, si el valor absoluto de ese coeficiente aumenta, la ordenada del vértice, es decir, la y del vértice, se hace cada vez más negativa. Y el coeficiente c lo que hace es subir o bajar la gráfica. Recordamos que las parábolas tienen esta forma y que siempre van a tener un máximo o un mínimo absoluto. Si las ramas van hacia arriba, tendrá un mínimo. Y si las ramas van hacia abajo, tendrá un máximo. Por el vértice siempre va a pasar una recta vertical que va a ser su eje de simetría. Fijaros, esto nos puede ayudar bastante a la hora de representar gráficamente la función. En el vértice siempre vamos a tener una recta vertical que va a coincidir con su eje de simetría. La ecuación de esta recta vertical va a ser x igual a la coordenada x de el vértice. Por ejemplo, en este caso, ¿qué coordenadas tiene el vértice? Pues la x tiene de coordenada 2, 3, 4, la x tiene coordenada 4, por lo tanto, esta recta vertical será x igual a 4. El vértice tiene de coordenadas 4, 5. Ecuación de esta recta, x igual a 4. Las parábolas pueden tener dos puntos de corte con el eje horizontal, un punto de corte, que en este caso será siempre el vértice, o puede suceder que la parábola no corte al eje de abscisas, al eje horizontal. Estos puntos de corte los podemos calcular previamente para poder dibujar o representar la gráfica de la función. Lo veremos un poco más adelante. Y siempre va a tener un punto de corte con el eje vertical. Al eje vertical, al eje de abscisas, siempre lo cortará. Vamos a comentar este ejercicio que dice lo siguiente. Observa la siguiente parábola y contesta las siguientes preguntas. Tenemos una parábola que tiene un mínimo absoluto en este punto, en el vértice, las ramas van hacia arriba, puntos de corte con el eje horizontal
y punto de corte con el eje vertical. Nos preguntan las coordenadas del vértice. El vértice es este punto de aquí. Es el 1. Fijaros que la escala, cada cuadradito son 2 unidades. Por lo tanto, menos 9. 1 menos 9. Y es un mínimo absoluto. Los puntos de corte con el eje de abscisas, con el eje horizontal, son este y este. Este punto de aquí, 1, 2, es el 2,5, 2,50. Y este punto de aquí es el menos 0,5, 0. Y el punto de corte con el eje vertical es este punto de aquí. Fijaros que cada cuadradito son 2 unidades, menos 4, menos 5. Menos 5. Por lo tanto, el punto es el 0 menos 5. Nos pide que dibujemos el eje de simetría. ¿Y cuál es su ecuación? Recordamos que el eje de simetría es la recta vertical que pasa por el vértice. Por lo tanto, fijaros que tenemos esta recta que pasa por el vértice. Habíamos visto que las coordenadas del vértice eran 1 menos 9, la coordenada x es 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta, x igual a 1. Ahora lo que vamos a ver es el proceso que tenemos que realizar para dibujar, para representar gráficamente una parábola. Recordamos que la expresión algebraica de una parábola es de esta forma, siempre con a distinto de 0. Bueno, vamos a hacer el siguiente esquema. Lo primero que tenemos que hacer es ver si este coeficiente es positivo o negativo. Lo que haremos será fijarnos si es positivo, hacemos esta pequeña marca para saber que las ramas van hacia arriba, y si es negativo, las ramas van hacia abajo. El siguiente paso será calcular las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice. La coordenada x del vértice es menos b dividido entre 2a. Esto es muy fácil de recordar porque esto también os aparece en la resolución de las ecuaciones de segundo grado. Menos b dividido entre 2a. Y la coordenada y del vértice la calculamos mediante la función, es decir, sustituyendo el valor que nos dé en la coordenada x del vértice en la función. Ya tenemos la información de si las ramas van hacia arriba o van hacia abajo y la coordenada x e y del vértice, las coordenadas del vértice. Lo siguiente que vamos a hacer, el paso 3, será calcular los puntos de corte con el eje horizontal, con el eje x. Para eso lo que vamos a hacer es resolver la ecuación igualada a 0 de la función. Igualamos la función a 0 y resolvemos. Esto es resolver una ecuación de segundo grado. Sabéis que tenemos 3 posibilidades. La primera, que esta ecuación no tenga solución, con lo cual no va a haber puntos de corte con el eje horizontal. Que tenga una única solución, entonces habrá un solo punto de corte con el eje horizontal, es decir, el vértice, necesariamente el vértice. Y la tercera y última posibilidad es que tengamos 2 soluciones. Al tener 2 soluciones, vamos a tener 2 puntos de corte con el eje horizontal. Después calcularemos el punto de corte con el eje vertical. Este va a ser siempre el punto 0
c. ¿Por qué? Porque si sustituimos en lugar de la x el 0 en la expresión algebraica de la función, este sumando y este se anulan y nos queda solamente c. Por lo tanto va a ser el punto 0c. Y por último, haremos una tabla de valores y utilizaremos la simetría de la parábola. Recordamos que la parábola es simétrica respecto a la recta vertical que pasa por el vértice. Y la tabla de valores la vamos a construir según nuestras necesidades. Es decir, en aquellas zonas en las que no tengamos información, podremos dar valores a la x para calcular el correspondiente valor de la y. En un vídeo aparte que tendréis en el aula virtual, os explicaré cómo utilizar la calculadora para construir tabla de valores de una función. Y a continuación os voy a explicar cómo se hace todo esto paso a paso con un ejemplo. Como resumen, y antes de hacer nuestro primer ejemplo, tenemos aquí una parábola que en este caso tiene las ramas hacia abajo porque su coeficiente principal será negativo. Si fuera positivo, las ramas irían hacia arriba. Recordar que este punto de aquí se llamaba vértice. Siempre va a ser un máximo o un mínimo absoluto de la parábola. En este caso, si las ramas van hacia abajo, recordamos que es un máximo. Si van hacia arriba, tendríamos un mínimo. Y recordamos también que por el vértice tenemos su eje de simetría, el eje de simetría de la parábola. Y también recordamos los puntos de corte. Puntos de corte con el eje horizontal. Tenemos tres posibilidades: que tengamos dos puntos de corte, un solo punto de corte, que en ese caso sería el vértice, o ningún punto de corte, y el punto de corte con el eje vertical. Todas estas cosas son las que vamos a calcular para poder representar gráficamente la función. Es decir, primero lo que vamos a ver es si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Posteriormente vamos a calcular el vértice y los puntos de corte con el eje Y y con el eje X, eje Y, y vamos a construir una tabla de valores y terminar la representación gráfica utilizando, si nos hace falta, la simetría de la parábola. Vamos a representar nuestra primera parábola y lo vamos a hacer con todos los pasos del esquema que os expliqué antes. Recordamos que las parábolas tienen esta forma: ax cuadrado más bx más un término independiente, y lo primero que vamos a hacer es fijarnos en su coeficiente principal. Su coeficiente principal es 1, por lo tanto es mayor que 0. Al ser mayor que 0, recordamos que las ramas van hacia arriba. Entonces lo anotaremos mediante este esquema, que nos va a proporcionar bastante información, porque ya solo con saber que las ramas van hacia arriba y las coordenadas del vértice, ya tenemos bastante información para saber por dónde va a ir la parábola. Pasamos al segundo paso. El segundo paso consiste en calcular las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice van a tener dos coordenadas. La coordenada x del vértice, recordamos que era menos b dividido entre 2a. Menos b es menos este coeficiente, es decir, menos 2 sería más 2, dividido entre 2 por 1, 2, la coordenada x del vértice,
nos queda 1. Para calcular la coordenada y, lo que hacemos es sustituir en la función la coordenada x. Vamos a calcular el correspondiente valor de la y para este valor de la x de este punto. f de 1, lo que hacemos es sustituir 1 en la expresión algebraica de la parábola. Es decir, 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1, menos 2, menos 3. Es decir, nos va a dar menos 4. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son 1, menos 4. Aquí tenemos las coordenadas del vértice. Pasamos al tercer punto, que son los puntos de corte con el eje X, con el eje de abscisas. Recordamos cómo se calculaban. Lo que hacíamos era resolver la ecuación de la parábola igualada a 0. La parábola era x al cuadrado menos 2x menos 3. Comprobamos, ¿sí? Igual a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado. Recordamos la fórmula, menos b más menos b al cuadrado menos 4c dividido entre 2. Menos b es menos menos 2, es decir, más 2. B al cuadrado 4, menos 4 por a por 1 y por c, que es menos 3. Fijamos que menos por menos más, 4 más 12, 16, la raíz cuadrada de 16, 4. 2 más menos 4 dividido entre 2. Estamos viendo que vamos a tener dos soluciones. Dos más 4 dividido entre 2, 2 menos 4 dividido entre 2. 6 entre 2, 3, menos 2 entre 2, menos 1. Por lo tanto, los puntos de corte son el 3, 0 y el menos 1, 0. En este caso tenemos dos puntos de corte con el eje horizontal. Fijaros que al tratarse de puntos de corte con el eje horizontal y al estar resolviendo la ecuación de la parábola igualada a 0, la y es 0. Vamos ahora al cuarto punto. Punto de corte con el eje vertical. Eje Y, eje de ordenadas. Recordamos que ese punto de corte siempre es el 0, C. Es muy fácil. 0 menos 3. Porque si a la x, en la expresión algebraica de la función, a la x le damos el valor 0, estos dos sumandos se anulan y nos queda el menos 3. Entonces ya tenemos puntos de corte con el eje horizontal, punto de corte con el eje vertical, tenemos las coordenadas del vértice y sabemos que las ramas van hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es toda esta información que tenemos la ponemos ya para intentar dibujar y lo que vamos a hacer posteriormente es construir una tabla de valores en función de lo que necesitemos y vamos a utilizar también la simetría, la propia simetría de la parábola. Recordamos que la parábola va a ser
simétrica respecto de la recta vertical que pase por el vértice. Es decir, la recta vertical x igual a 1. Lo que vamos a hacer ahora es marcar todos estos puntos que hemos calculado. Fijaros, el vértice es el 1 menos 4. 1 menos 4. Sabemos que las ramas van hacia arriba, por lo tanto, será de esta forma, o de esta, o de esta. Es decir, la amplitud de las ramas no la conocemos, pero sí conocemos los puntos de corte, porque los acabamos de calcular. Concretamente, sabemos que pasa por el 3, 0 y por el menos 1, 0. Estos eran los puntos de corte con el eje horizontal. Y además habíamos calculado el punto de corte con el eje vertical, que era el 0 menos 3. Con esta información que tenemos, ya sabemos más o menos cómo es esta parábola. Es decir, esta parábola más o menos tendrá esta forma. Lo que no vamos a hacer nunca es dibujar las ramas con segmentos rectilíneos. ¿Vale? No son segmentos rectilíneos. Las ramas son curvas. Y además, fijaros que nosotros lo que sabemos es que la parábola es simétrica respecto a esta recta vertical que pasa por el vértice. Por lo tanto, si esto es un punto de la parábola, este también lo va a ser, por simetría, necesariamente. Entonces, nosotros ya sabemos que este punto pertenece a la parábola. Y lo que podemos hacer es construir una tabla de valores según nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo quiero saber más o menos por dónde va la rama por aquí, a la x le voy a dar el valor 4. Yo a la x le puedo dar el valor que yo quiera, por lo tanto me haría falta saber qué altura tiene la y para x igual a 4. Cogemos la calculadora, sustituimos una función x igual a 4 y nos va a dar y igual a 5. Por lo tanto, si tenemos x igual a 4 y igual a 5, ya sabemos cómo va a ser la trayectoria, el trazo de esta rama. Y si nosotros queremos saber qué altura va a tener para x igual a menos 2, lo que hacemos es sustituir en lugar de la x el menos 2 y calculamos el correspondiente valor para la y, que nos va a dar 5. Nosotros ya tendríamos que saber que este valor es 5 por una cuestión de simetría. Fijaros que la parábola es simétrica respecto a la recta vertical que pasa por el vértice. Por lo tanto, esta distancia que tenemos aquí es la misma que esta que tenemos aquí. Esto es lo que significa que sea simétrica respecto a esa recta. Por lo tanto, ya podemos dibujar perfectamente la parábola, uniendo estos puntos mediante una curva. Y en este otro lado exactamente igual. Si lo queremos hacer con precisión, el dibujo sería este. Vamos a hacer ahora la representación gráfica de esta parábola. Y recordamos una vez más que las parábolas tienen esta forma: ax al cuadrado más bx más un término independiente, y vamos a aplicar el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Es decir, lo que vamos a hacer es paso por paso todo el esquema. El primer paso es ver cómo es el coeficiente principal. Si el coeficiente principal es positivo, las ramas van hacia arriba, y en este caso vemos que es negativo,
Por lo tanto, las ramas van hacia abajo. Esta parábola va a tener un máximo absoluto en el vértice. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular las coordenadas del vértice. La coordenada x del vértice, recordamos que es menos b dividido entre 2a. Menos b dividido entre 2a, menos b, menos 2, dividido entre menos 2. 2 por menos 1. Es decir, menos 2 entre menos 2, 1. La coordenada x del vértice nos da 1, por lo tanto, calculamos la coordenada y del vértice sustituyendo lo que nos acaba de dar la coordenada x, es decir, 1 en la función. Al sustituir 1 en la función, nos queda menos 1 más 2. Menos 1 más 2 nos queda 1. Por lo tanto, el vértice tiene de coordenadas 1, 1. Ya tenemos las coordenadas del vértice, con lo cual ya tenemos también la simetría de la parábola, la recta vertical x igual a 1. Vamos con el tercer apartado, puntos de corte con el eje x. Lo que hacemos es resolver la ecuación de la parábola igualada a 0, es decir, menos x al cuadrado más 2x igual a 0. Fijaros que esta es una ecuación incompleta, la podemos resolver sacando factor común x. Si sacamos factor común x, nos queda dentro del paréntesis menos x más 2. También la podréis resolver, utilizando la fórmula. Es decir, o la x es 0 o la x es 2. Por lo tanto, los puntos de corte son el 0, 0 y el 2, 0. 0, 0 y 2, 0. Fijaros que este es también el punto de corte con el eje vertical, el 0, 0. Entonces, punto de corte con el eje vertical ya lo tenemos calculado, el 0, 0. Y además fijaros que no hay término independiente. C vale 0. Por lo tanto, también sabemos por este método que el punto de corte con el eje vertical es el 0, 0. Entonces, a partir de este momento, lo que tenemos que hacer es, ya sabemos que las ramas van hacia abajo. Tenemos las coordenadas del vértice, tenemos los puntos de corte. Bueno, pues entonces, puntos de corte con los ejes. Necesitamos una tabla de valores en función de las necesidades. Y utilizar la simetría. La tabla de valores la vamos a construir en función de lo que nosotros necesitemos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es marcar en los ejes los puntos de corte y después marcaremos el vértice o al revés, como queráis. Vamos a ver, los puntos de corte, pues le teníamos, recordamos, el 0, 0 y teníamos el 2, 0. Puntos de corte con el eje de abscisas y con el eje de ordenadas el 0, 0. Bueno, después teníamos el vértice, teníamos el punto 1, 1. Nosotros ya tenemos bastante información
¿En qué sentido? Las ramas van hacia abajo, por lo tanto esto va a tener más o menos esta forma. Necesitamos, por lo tanto, una tabla de valores para poder terminar nuestra representación gráfica. Entonces, lo que tenemos que hacer es construirla en función de nuestras necesidades. Nosotros necesitaremos saber más o menos por dónde va la rama por este lado. Es decir, para x igual a 3, bueno, pues lo tenemos fácil. Construimos una tabla de valores. X igual a 3, sustituimos 3 en la función y nos da menos 3. Entonces, para x igual a 3 tenemos menos 3. Necesitaríamos también para x igual a menos 1 para saber por dónde va. Para x igual a menos 1, cogemos la calculadora y nos da también menos 3. Pero es que además tendríamos que saber que nos da menos 3 también. ¿Por qué? Porque si utilizamos la simetría de la parábola, resulta que este es el eje de simetría recta vertical que pasa por el vértice. Por lo tanto, esta distancia tiene que ser igual a esta. Por lo tanto, si este es un punto de la parábola, este también lo es. Por lo tanto, la parábola tiene más o menos esta forma. Recordad que el trazo va a ser siempre curvo, no va a ser rectilíneo.